Muy buenas tardes, muy buenos mediodías. Estamos transmitiendo, como no, completamente en vivo. Hoy estamos celebrando la 50 edición de Totem Live y tenemos una invitada especial que nos está acompañando completamente en vivo desde Bogotá, Colombia. Y tengo el enorme gusto, el inmenso placer de presentar a Adriana Arizmendi. Bienvenida a Totem Live, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, Andy. Qué Gracias por bueno invitarme. No, un gustazo tenerte acá y me encanta que hayas encontrado un huequito en tu abultadísima agenda. Ser responsable de transformación digital de un grupo tan grande como Bancolombia no debe ser nada sencillo o encontrar un resquicio en la agenda para poder meterte en estos Totem Live. Así es, pero con todo gusto. Buenísimo. Adriana, justo antes de empezar a conversar, me estabas hablando algo sobre la resiliencia. No quiero desvelar nada, quiero que vos nos hables sobre la importancia que cobra esa palabra o ese verbo o ese sustantivo en este contexto. Sí, sí, mira que, pues, para mí al menos había sido una palabra que había escuchado, seguro, y que estaba ahí en el vocabulario de vez en cuando, pero que se ha vuelto como del día a día, ¿no? Y se nos ha hecho tan de necesidad de adoptar que entonces uno empieza a preguntarse cuando revisa, yo me metí a revisar otra vez el significado de la resiliencia, porque dije, pues no se trata de como de hablar y pasar por encima de las cosas todo el tiempo como que si son normales, sino realmente adaptarlas. Y me ha hecho preguntarme realmente cuántas veces estamos siendo resilientes y cuántas personas lo están siendo realmente, ¿no? Y parte de lo que te comentaba era pues que uno se impresiona de escuchar a personas que hablen de, bueno, es que cuando todo esto pase y volvamos a la normalidad, es que, bueno, ya vamos a poder abrir, ¿no? Entonces ya vamos a poder salir y todo sigue igual. O gente que pregunta de pronto en grupos de redes sociales, bueno, entonces ya mi niñera puede venir a ayudarme, porque ya hay permiso de salir. Es que no se trata de que haya permiso o no de salir, sino de cómo tú adaptas tu vida a estas condiciones e interpretas esas condiciones más allá de lo que una norma te dice. Entonces, sí creo que la palabra resiliencia es muy linda y que su significado es espectacular, pero que tal vez lamentablemente no estamos todavía viviéndola. De Y acuerdo, de es acuerdo. la exigencia de este momento, ¿no? Es la tarea que tenemos. Quizás hay una parte psicológica inconsciente muy de negación hacia lo nuevo, hacia lo desconocido, incluso hacia lo incierto, que hace que la gente se aferre a aquello que, entre comillas, controla o conoce mejor. Eh, Así es. Dentro de tu día a día, Adriana, desde que empezó la cuarentena, la pandemia, bueno, este combo tan nefasto, ¿qué cosas has tomado de positivas o de aprendizaje que puedas aplicar más allá de este momento tan coyuntural? Mira que Andy, yo que lancé mi marca personal hace poco, lo hice hablando del cambio. Y lo hice hablando del cambio porque eh, yo creo que nadie se siente realmente cómodo con el cambio. Así lo hayamos vivido mucho. Nadie dice cuando le cambia una condición radical en la vida, qué rico que me cambió esto y qué rico que estoy en un proceso de incertidumbre y de miedo Nadie dice eso, ¿no? Pero cuando uno empieza a lidiar con el cambio se da cuenta de que dependiendo de cómo lo afrontes, ese cambio siempre trae cosas positivas si tú sabes materializarlas, si tú sabes adoptarlas, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí han tenido muchas cosas positivas con todo lo que está pasando porque, imagínate, yo no paro nunca de trabajar, viajo mucho. Eh, Normalmente, pues a veces viajaba 3 y 4 veces en una semana y viajaba casi todas las semanas. Yo terminaba el año y decía, no sé si pasé una semana en mi casa y valoraba mucho el poder llegar los viernes en la noche y dormir en mi cama con mi almohada y estar como un ratico en casa. Y en enero tuve una caída tontísima y me fracturé un pie. Uh, Y cuando el médico me atendió en la clínica y me dijo, es que te van a tener que enyesar y no te vas a poder mover por 5 semanas, yo dije, es imposible. Me da mucha pena con ustedes, pero eso no puede ser.
no, yo no puedo pararme. Yo tengo muchas cosas que hacer, yo tengo una agenda muy complicada, y ya tengo compromisos y yo no me puedo parar. Y eso pasa como en 3 segundos en tu cabeza. Hasta lloré y dije, no, pero ¿cómo? O sea, nadie me va a decir que me puedo parar. Y a los 5 minutos yo dije, no es que te toca, no, no hay otra cosa, respíralo Claro, y claro. acéptalo porque te toca y aprendí a usar muletas y aprendí a estar 5 semanas en mi casa sin moverme, trabajando pues con el computador en las piernas porque es bastante incómodo. Y eso de pronto me hizo darme cuenta de que uno sí puede seguir viviendo, de que uno puede encontrar la forma con todas las limitaciones y por eso tanta gente que tiene accidentes graves y que le pasan cosas significativas en la vida, porque eso no fue significativo, eh, siguen reinventándose, siguen haciendo cosas. Entonces, cuando llegó esto, que apenas había tenido 2 semanas de libertad, entre que me quitaran el yeso y y empezase la pandemia, lo que me llegó un poco fue qué bien poder tener un tiempo para descansar, no del trabajo, porque hay más trabajo, pero sí del ritmo frenético de los viajes, de estar en aeropuertos, en aviones todo el tiempo, de ese trajín que físicamente también agota mucho. Poder disfrutar de mi casa, de mi espacio, de mi mamá, de compartir, de así sea hablar un ratico en la noche, ya tarde cuando uno termina, pero poderte dar ese espacio ha sido muy importante y he descubierto que no me ha aburrido en lo absoluto estar en mi casa, que no me cansa estar en mi casa, que antes agradezco mi espacio eh, y que uno puede ir adaptando su rutina y su vida porque al final del día no hay nadie que te vaya a decir qué tienes que hacer o qué no, qué está bien y qué no. Eres tú quien pones las reglas, eres tú quien pones los límites, eres tú quien deja que los demás abusen si lo permites, eh, eres tú quien creas el submundo en el que vives, en el que decides vivir. Entonces, ese ha sido un gran aprendizaje y un cambio importante a incorporar en mi vida, te diría, esos pequeños espacios de tiempo para uno, ese pequeño espacio de tiempo para hacer ejercicio, para almorzar y decir, en el momento en el que almuerzo no voy a atender una conferencia, no voy a atender una llamada porque es que me estoy regalando solo 15 o 20 minutos, no es más. Ese ha sido el mayor aprendizaje que he tenido en este tiempo. Sí. Casi nada, ¿no? Un Sí, aprendizaje que va mucho más allá de lo profesional, aunque lo incluye, pero tiene más que ver también con lo vital y con la forma en que queremos relacionarnos con el trabajo, pero también con nuestro mundo, ¿no? Y con el mundo que creamos. Mencionaste casi al principio de tu respuesta el tema de que empezaste recientemente a trabajar tu marca personal. Vos estás trabajando en una gran empresa, en una de las marcas más admiradas y valiosas de Colombia, que es Bancolombia, y tenés un puesto importantísimo dentro de Bancolombia. ¿Por qué si sos de Bancolombia tenés que trabajar tu marca personal o por qué entendiste que tenías que empezar a trabajarla? Contame eso que me apasiona. Por lo mismo el cambio, porque me encanta el cambio, porque me gusta retarme a hacer cosas distintas. Mi trabajo es maravilloso. Trabajo, la verdad, en una organización estupenda. Bancolombia, Grupo Bancolombia, pues una organización hermosa y lo es por sus principios, por sus valores, por la forma en la que opera y también porque me da la oportunidad de crear y de hacer cosas distintas. Yo llevo la vicepresidencia de Mercadeo y Ventas Digitales para el grupo y la verdad es que ha sido todo un reto y muy divertido. Mi trabajo no es aburrido ni por un segundo. Pero aún así siento que nosotros nos acostumbramos a ese, así sea un ambiente complejo de muchas tareas o de muchos retos, nos acostumbramos a eso porque llega un punto en el que lo sabemos manejar, en el que te mueves tal vez como pez en el agua. Ah, si el agua a veces es más fría o más caliente o más turbia o lo que sea, sí, pero no hay nada que te vaya a poner contra la espada y la pared y te vaya a decir, esto no lo sabes. Entonces, cuando se presentó la oportunidad de trabajar el tema de marca personal, la verdad, yo no lo había considerado, no lo había pensado porque estaba todo el tiempo metida en mi labor en el banco y una persona muy cercana pues me dio una llamada un día para invitarme
una reunión de equipos de marketing y demás, y me dijo, es que tú no tienes vida para más nada, y tú no piensas en más nada, porque no eres capaz de pensar en más nada sino en el banco. Y yo dije, ¿cómo así que no soy capaz? Entonces a mí me encantan los retos, y creo que siempre ha sido así, entonces me sentí retada y dije, ¿cómo no voy a ser capaz de otra cosa? De ahí pues se desencadenaron un montón de temas, hice una capacitación para ser speaker, aunque ya había dado conferencias antes y aprendí un montón, y me incomodé y me sentí como en ese, que no es positivo además, ese sentimiento de súper exigencia, yo soy muy exigente, eh, y sentí que estaba de última en la fila. Entonces me dije como también, ¿cómo así que no vas a poder ser buena dando conferencias o que no vas a ser capaz de prepararte en esto? Y lo asumí como un reto que me ha divertido mucho, que me tiene estudiando un montón. Estoy haciendo un curso de escritura también, estoy escribiendo un libro, cosa que por primera vez en mi vida y me encanta. Me exige un montón, me hace trabajar hasta tardísimo, tengo una libreta aparte, una agenda aparte de tareas de mi marca personal, pero me encanta, Andy, lo hago porque más allá de lo que pueda surgir de allí, que todas son oportunidades grandes, es la posibilidad de saber y de sentir que aprendes otra vez. Yo llevo pues un equipo muy grande de marketing, llevo muchos años trabajando en marketing y hacer marca personal ha sido como empezar de ceros. Como me encuentro incluso en el espacio en el que digo, pero bueno, ¿cómo así que no te haces marketing a ti misma si es tu trabajo de todos los días? Entonces, eso me ha parecido maravilloso y puede ser o no marca personal, pero creo que cada persona tiene talentos, todos tenemos talentos, eso lo aprendí de la mano de un coach hace unos meses. Todas las personas tenemos talentos, algunas dormidos, otros muy despiertos. Ese top 5 de talentos en todos cambia, pero al final del día está en uno poder explotar esos talentos al máximo, explorarlos, incluso conocerlos, familiarizarse con ellos y encontrar nuevas oportunidades. No tiene que ser dejo lo que hago o es que ya no me gusta lo que hago y por eso me voy a dedicar a otra cosa. Es cómo puedo explorar otras cosas para saber si hay algo más que me guste, si hay algo más en lo que puedo servir, en lo que puedo colaborar. Y desde mi punto de vista muy particular, si mi experiencia y lo que he podido aprender en este tiempo con absoluta humildad se lo puedo compartir a alguien más y le puede servir para algo, entonces vale la pena todo el trabajo que estoy haciendo con mi marca personal. Qué bueno, excelente, excelente aprendizaje y además en un momento en donde la mayoría de gente pone el argumento de no tengo tiempo para no Mm. hacer, no sé, un nuevo curso o escribir un texto o atender a los amigos o no sé, lo que fuese. El no tengo tiempo se transformó un poco en el eslogan del siglo XXI para no hacer, para no llamar, para no aprender, para no evolucionar. Bueno, una persona como vos que tiene una agenda que, como dijimos, está rellena de responsabilidades de sol a sol, encontraste tiempo para hacer todas estas cosas. LinkedIn dijo que una de las 5 habilidades blandas más importantes para los directivos del mañana es la gestión del tiempo. ¿Cuál es el secreto de tu gestión del tiempo, Adriana? Yo no creo que sea muy secreto, ni que tenga una fórmula muy precisa, la verdad. Pero pues llevo una agenda que intento sea organizada. Uh -huh. eh, Sin embargo, no soy amiga de las reuniones frecuentes Yeah. con mis equipos, no soy pues amiga de tener comités. La palabra comités me genera como algo raro, porque siento que los espacios largos y tan frecuentes se vuelven una necesidad de consumir el tiempo y no de aportar. Uh -huh. Uh Entonces, -huh. las reuniones para mí tienen que ser, pues cuando tienen que ser, cuando son necesarias. Intento en la medida de lo posible hacerlo con mi equipo, eso no siempre es factible, porque uno depende no solamente de la labor que hace todos los días con su equipo, sino del resto de las áreas que están alrededor. Pero, pero pues, Andy, hay algo que yo sí tengo que decir y que creo que es una diferencia importante.
versus la situación que puedan tener otras personas, porque mucha gente dirá, sí, claro, es muy fácil pues para esta manejarlo todo, decirlo y quién sabe cómo lo hace, seguro ni duerme. Es verdad, trabajo largo durante todo el día y ya al final del día, cuando termino entre comillas porque al final uno nunca cierra, pero cuando cierro reuniones y tareas grandes de mi trabajo me dedico a la marca personal. Los fines de semana me dedico enteramente a la marca personal. Trabajo sábado y domingo todo el día en escribir, en crear contenidos. Yo misma hago pues, todos mis contenidos de redes sociales, entonces organizo todo eso, veo ideas, consulto, estudio. Y en gran parte lo que te decía, pues me permite hacerlo el tiempo porque no tengo hijos. Y con seguridad las personas que tienen hijos y que están casadas y demás tienen una rutina que les exige dedicarle más tiempo a otros temas que son también prioritarios y súper importantes. Entonces, para mí el secreto de la gestión del tiempo es tus prioridades. Yo probablemente jamás hubiese hecho esto de la marca personal en otro momento porque tampoco podía, porque no me alcanzaba el tiempo, porque a veces no veía tampoco a mis amigos porque no la lograba, entre los vuelos, el cansancio a veces también. Eh, pero uno también tiene que encontrar al menos pequeños espacios para compartir con lo que es prioridad. Entonces, si mis Excelente. amigos dicen, conectémonos y tengamos un vino virtual, pues sí, eso es importante para mí, es importante compartir con ellos, es importante reírme un rato, hablar de otra cosa. Entonces paro el resto de las cosas que estoy haciendo o reprogramo mi agenda y me conecto con ellos y me tomo el vino y me río un rato y eso me ayuda muchísimo a oxigenarme y a hacer algo distinto. Entonces, el secreto del manejo del tiempo está en establecer cuáles son tus prioridades. Si, Excelente. si no estableces tus prioridades, pues está muy difícil y no es fácil aún así, no es que para mí sea sencillo, a veces me arrolla, a veces digo no me alcanza, no la voy a lograr, quisiera que el día se estirara más. El fin de semana siempre me quejo porque digo es insuficiente, quiero dormir también y no la logro, pero, pero uno tiene que establecer prioridades y respetar sus propios espacios, ¿no? Y Súper, respetarlos, sino respetar sus propios espacios. súper, súper, Eh, súper. Saber decirle a los demás hasta aquí, ya no puedo más, ya hice lo que tenía que hacer, o queda para mañana. El mundo no se va a acabar porque a las 9 de la noche no lo hagamos. Podemos hacerlo mañana. Si pudimos vivir sin eso hasta ahora, podemos vivir una noche más y mañana lo hacemos. Eso yo creo que es lo clave, respetarse y establecer sus prioridades. Totalmente. Priorizar es fundamental, ¿no? Y también no estar siempre pendiente de todo, del banco, de los amigos, de los proyectos, de los partners, también un pedacito de ese todo que sea uno también. Totalmente de acuerdo contigo. Eh, Acá me está preguntando María José desde Italia, que te pregunte, ¿no? Si quieres contestas y si no quieres no contestas, ¿qué piensas tú, Iván Colombia, sobre el movimiento de la banca ética que está creciendo en Latinoamérica? Ah, qué buen tema, qué buen tema. Mira que cuando decía que trabajo en una organización maravillosa, es justo por eso, porque es una organización fundamentada en la ética, en los valores, en los principios, y eso pues al menos para mí es súper importante. Yo he trabajado en Ujú, distintas industrias ujú. y nunca me había pensado trabajar en la industria financiera porque para los que sabemos de marketing, para los que hacemos branding además, trabajar en la industria financiera es complejo, ¿no? No es lo más flexible, no es lo más divertido, es bastante formal y bastante estricto. Y la verdad es que cuando tuve la oportunidad de acercarme a Bancolombia, lo que me hizo tomar la decisión de irme con ellos fue conocer la forma en la que trabajan, fue conocer desde el interior a, a, a las personas que tienen las riendas del negocio, que marcan la pauta y la línea estratégica y definitivamente ese tema de la línea del actuar ético, más que de la línea ética, del actuar ético es
fundamental, ha sido parte de la vena de Bancolombia desde hace muchísimos años. Bancolombia tiene 145 años de historia y la verdad es que su comportamiento es impecable. Estamos en 4 países, en Colombia, Guatemala, Panamá y El Salvador. Son países donde la corrupción pues es alta y bastante conocida y nuestro actuar es impecable y eso a uno lo llena de orgullo y de satisfacción, ¿no? Poder decir como con voz alta y con la frente en alto, trabajo en esta empresa y la represento, tiene que significar que uno encuentra un reflejo y un match entre los valores con esa organización. Nosotros en diciembre declaramos un nuevo propósito como propósito organizacional y no es nuevo porque no estuviésemos trabajando en ello, sino porque nos hicimos más responsables y más conscientes de la necesidad de que todo el mundo, de que cada empleado interiorizara la importancia de generar desarrollo sostenible para el bienestar de todos. Ese es nuestro Qué propósito. bueno. Y eso tiene que ver con el actuar ético y transparente, con el tener a las personas en prioridad, con ser empáticos, con ser sostenibles en todos los sentidos, desde el económico, desde el eje económico hasta el eje ambiental y el social, y comprender que somos un actor importante en la sociedad que tiene que movilizar a las personas y que tiene que aportar. Entonces, te diría que no es solamente lo que opino del actuar ético en los bancos, en la industria financiera, creería que debería ser de todas las industrias, que debería ser un must, que no deberíamos seguir perdonando el que hace las cosas mal, torcidas, porque genera otros beneficios o porque no se nota tanto o porque no fue tan malo. El actuar ético debería ser una línea que todos deberíamos seguir. Y más en este 100%. momento. Sí, 100%, 100%. Y bueno, todos son aspectos imprescindibles para mí en las compañías de esta nueva década 2020-2030 y más allá, desarrollo sostenible, sostenibilidad, ética, eh, impacto social positivo, etcétera, etcétera. Me parece genial que compañías que tienen un impacto tan grande en un país, o en este caso en 4, puedan hacerlo y con tantos empleados, que al final son miles de familias que a su vez comparten este mensaje y pueden generar un impacto y una transformación real y tangible. Y uno de los aspectos que me parece importante dentro de esta evolución del mundo de las marcas y del mundo de las empresas es el tema de la diversidad y de la mujer. Y una de las cosas que estuvimos hablando con otras mujeres extraordinarias que nos acompañaban en los Totem Live es que en muchos países del mundo, desde Asia hasta Europa, hemos visto que donde ha habido liderazgo femenino, la reacción, la toma de decisiones y el impacto ha sido mucho mejor que en otros lugares donde el liderazgo ha sido masculino. Obviamente, mucha gente me va a criticar y me va a decir, no hay liderazgo masculino y femenino, hay liderazgo y ya está. Pero bueno, se entiende para el matiz para entender la pregunta. Me gustaría preguntarte a vos, que estás en un puesto importante, en una empresa importante, ¿cómo es el rol de la mujer? Si crees que ya estamos en un punto de madurez, si crees que falta mucho camino por recorrer y sin duda alguna, ¿cuáles son esas asignaturas pendientes en el caso de que quede mucho camino por recorrer? Yo sí creo que hay mucho camino por recorrer en el mundo. Y siento, Andy, que eso parte de la definición de igualdad. Yo te decía hace un rato, no, yo no me considero feminista y no soy pro feminismo, pero obviamente soy mujer y viviendo en el mundo profesional y en la vida en general, uno se da cuenta de que hay unas brechas muy importantes. Creo yo que la primera es dejar de hablar de igualdad para hablar de equidad. No somos iguales. Ya. No somos iguales. Y no lo somos porque primero físicamente no somos iguales, biológicamente no somos iguales, porque las mujeres nos embarazamos y los hombres no. Porque las mujeres pues tenemos procesos hormonales que involuntariamente nos generan otros trastornos que los hombres no viven de la misma manera. Entonces, esos son aspectos que no son menores cuando los llevas al mundo profesional
y que hacen que definitivamente no seamos iguales. Eso no quiere decir que no tengamos la misma capacidad intelectual, humana, profesional, de fuerza incluso. Eh, Somos exactamente capaces, igualmente capaces, y creo que el haber tenido tanto distanciamiento en el tiempo de rezago de las mujeres todavía no, o no en esas posiciones, o no en esas decisiones, nos ha hecho probablemente prepararnos más, ser más enfáticas en conocer, en aprender, y en algo que de pronto se vuelve también un poco desbalanceado y no tan sano, y es querer ser las mejores en todo. Eh, yo tengo muy buenas amigas, incluso personas que trabajan conmigo que son excelentes profesionales y quieren estar ahí dando lo último en todo el tiempo, pero son mamás y entonces también quieren ser las mejores mamás y son esposas y quieren ser las mejores esposas y quieren ser las mejores amigas. Y a las mujeres en el ambiente profesional se nos exige estar impecables todo el tiempo, cosa que no pasa con los hombres. Si una mujer no está bien arreglada, si no está bien presentada, entonces tampoco es bien visto. Pero si está demasiado bien presentada, tampoco es bien visto. Es decir, hay una brecha grande desde los aspectos más simples y más superficiales, pero que yo creo que al final del día también tienen mucho fondo, porque nos exigen tanto y nosotras mismas nos exigimos tanto que rompemos a veces esa línea de vuelve y juega a ser prioridad nosotros, ¿no? Como personas. Entonces, quieres estar tan a la altura de todos los retos, quieres ser tan competitiva que eso nos hace desbalancearnos y llegar a puntos en los que o no haces nada bien o terminas dejando mal lo que realmente es muy importante, ¿no? Entonces, si hay brechas, muchas, yo creo que hay muchísimas brechas. Si hacemos las cosas diferentes, probablemente las hagamos diferente, Andy, porque hemos tenido esa oportunidad no solamente de prepararnos académicamente, sino de observar más. Cuando, cuando una persona es inteligente, se da el tiempo de observar y observando aprende. Y cuando tú aprendes de ver la actuación de otros, sabes qué quieres hacer y qué no quieres hacer. Entonces, ese chance que nos dieron, esa ventaja que tomaron y nos dejaron atrás para poder aprender, observar y prepararnos, probablemente es lo que hoy hace que las mujeres que estamos en posiciones de liderazgo podamos o no hacer cosas distintas a las que hacen otros. Yo no sé, a mí no me gusta hablar de géneros porque creo que hay hombres que pueden ser igual de sensibles que las mujeres y que pueden tener como el mismo pensamiento y la misma capacidad. Para mí es más un tema cultural y de educación, el darle espacio a las mujeres y el dejar de ver la cara para escuchar lo que dice la voz y para interpretar lo que dicen las ideas en el cerebro, que creo que es realmente lo importante. Pero sin duda sigue habiendo mucho espacio de mejora, de trabajo, que incluso nosotras como mujeres también tenemos que abanderar, que tenemos que salirnos de esa posición de víctima y de decir es que no me dan la posición porque soy mujer, es que no gano lo mismo porque soy mujer, es que no me llaman porque soy mujer, o cuando llego a un espacio me ven distinto porque soy mujer. Eh, pues, pues es lo que es, ¿no? Fue como nacimos, es lo que somos y yo creo que si uno se queda todo el tiempo pensando en eso y antepone esas ideas a cualquier cosa que decida hacer, entonces de entrada estás perdiendo, tú misma estás diciendo que pierdes. A mí me preguntaron en una charla en la que estuve hace unos meses si yo sentía que no ganaba lo mismo que algún par mío que pudiese estar en la misma posición y fuese hombre. Y le dije, pues, si alguna vez eso me ha cruzado por la cabeza, lo primero que me he respondido es porque no supiste negociar. Y nunca he pensado es que este gana más porque es hombre y yo menos porque soy mujer. Si lo he pensado alguna vez, he dicho es que no supiste negociar bien y entonces te tienes que volver a sentar a negociar. Y uno siempre puede hacerlo. Uno siempre puede sentarse con su jefe y decirle, sabes que yo considero que por mi preparación, que por mi experiencia, que por mi aporte, por mis resultados,
yo debería tener un ingreso mayor o yo debería tener un reconocimiento mayor y no quedarte sentada esperando con la lágrima aquí a que alguien se dé cuenta de que eres maravillosa y de que mereces todos los premios y todos los reconocimientos, porque esa posición nos sigue dejando atrás. Y hay muchas Bien. mujeres valiosas y con mucho por aportar y yo creo que la capacidad de manejar tantos roles potentes al mismo tiempo, ser mamá tiene que ser la cosa más compleja del mundo. Y poder ser una mamá dulce, amorosa, inteligente, al tiempo que seas una ejecutiva, eso tiene todos los méritos del mundo. 100%. Adri, originalmente estos Totem Live fueron concebidos para que duren 19 minutos por el COVID-19. Vamos 31. Eh, a veces tenemos que ser flexibles porque cuando la conversación es tan interesante y se va extendiendo, nos da mucha pena cortarla, así que le pedimos disculpas a aquellos que tuvimos que terminar a los 19, que seguramente sabrán entender porque la conversación está siendo súper interesante, pero voy a intentar hacer dos últimas preguntas para no irnos Vale. mucho más allá. Y te agradezco que nos estés hablando con tanta honestidad y sinceridad, porque al final de lo que se trata en estas charlas es de poder traer, no sé, luz, claridad, despertar conciencias y no hacer greenwashing, ni mucho menos. Así que te agradezco de todo corazón eso. Una de las últimas dos preguntas es, vos decías que la marca Bancolombia tiene 145 años, o sea que son 3 siglos prácticamente, el 19, el 20 y el 21. No sé cuántas guerras civiles, nacionales, internacionales, no sé cuántas crisis, hecatombes, crashes financieros, pandemias, y ahí está la marca, ¿no? Pero no sirve de nada usar el pasado como sofá, hay que usarlo como trampolín. ¿Cuáles son los retos hacia el futuro de marcas para que duren otros como mínimo 145 años? El mundo ha cambiado mucho en estos 145 años, sin duda. Y aunque yo no los haya vivido y no pueda hablar de ello con más propiedad, estoy segura que por lo que uno revisa en la historia, que las cosas pues son muy distintas ahora a como eran hace 20 años incluso. Eh, yo siento, Andy, que el reto que tenemos las marcas y quienes manejamos marcas en general, sin importar la categoría, eh, es volvernos actores más reales, más Mm, flexibles. Yo le digo todos los días a mi equipo, esto no es nada nuevo y no es algo que tengamos que implementar por la situación que estamos atravesando en este momento. Esto ya lo teníamos que hacer. Solo que la posición de comodidad en la que estábamos nos daba el espacio para que no siempre fuésemos tan rigurosos haciéndolo, pero mm, hay que escuchar mm, con mucha atención lo que las personas mm, quieren. mm, Y una gran ventaja que tenemos ahorita, cosa que no pasaba hace 145 años, es que tenemos todas las herramientas, todas las herramientas tecnológicas disponibles para realmente escuchar lo que la gente quiere, de modo que escuche, procese y actúe en consecuencia. Dejar de hacer lo que nosotros queremos y lo que el ego nos impone para hacer lo que realmente la gente necesita y volvernos flexibles. No enamorarnos de las ideas, sino de los problemas. En consecuencia, buscar tantas soluciones como sean posibles para poder entregarle a las personas esas soluciones. Es bajarnos del pedestal del grande, del que tiene el poder y el super reconocimiento y volvernos uno más para realmente aportar valor. qué lindo. Qué lindo. Fíjate, hablamos de resiliencia, de aprendizajes, reflexiones sobre el COVID, cambios que has identificado, la construcción de marca personal, el nuevo rol de la mujer, la transformación digital, el liderazgo, hacer cosas distintas, reinventarse, la banca ética, el desarrollo sostenible, la prioridad de todos, cómo gestionar mejor el tiempo y otras 40 cosas más que no voy a mencionar para no comerme el tiempo, y todo en apenas 34 minutos. O sea que una gran gestora del tiempo, una fenómena. Antes de cerrar, en realidad mi última pregunta es más un pedido que una pregunta, aunque básicamente lo fuiste resumiendo con cada una de las cosas que fuiste diciendo. Eh, cuando Adriana mire hacia atrás dentro de 10 o 20 años y se acuerde de este año 2020, de la pandemia, de la cuarentena, ¿cuáles son los aprendizajes que crees que vamos a poder llevar
con nosotros estos 10 o 20 años para adelante que podamos aplicar y utilizar en la vida, ya sea personal o profesional? Te diría de pronto tres. Ujú. Uno, que todo es posible, hasta lo que no imaginamos que pueda ser posible. Dos, que somos tan flexibles como una masa de plastilina. Así queramos resistirnos al cambio, así queramos batallar y decir no, no sirve de nada. Cuando las cosas tienen que ser de una manera, tienen que ser y nos adaptamos todos a que sea así. Para la gente que decía, yo no puedo estar encerrado en mi casa, yo no puedo teletrabajar, para las empresas que decían, yo necesito tener a la gente aquí, para los jefes que decían, yo necesito que la gente llegue a las 9 de la mañana y se vaya a las 6 de la tarde todos los días, para los obsesivos del control, para toda la gente que decía, mi vida es de esta manera y no diferente. Esta situación nos ha demostrado que sí puede ser diferente y que sí nos podemos adaptar a todo. Y lo tercero es que la reinvención creo que es el punto álgido de la capacidad máxima que podemos tener como seres humanos para explorar nuestros talentos, para darnos cuenta de cuánto podemos hacer y de cuánto podemos recorrer en el tiempo y llegar más allá de lo que habíamos pensado, sorprendernos a nosotros mismos y si somos capaces de vencer esa rigidez, de no querer cambiar, de no querer adaptarnos al cambio, de pensar que las realidades siguen siendo las que quiero que sean, las que había creado y no las que realmente están pasando. En la medida en la que seamos capaces de eso, seremos capaces también de reinventarnos y de hacer mucho más, de encontrar nuevas formas, de no depender del miedo que nos hace atarnos a un empleo o a una condición familiar o a cualquier condición de vida porque nos hace pensar que es solo eso lo que podemos hacer. Cuando uno suelta el miedo y se da cuenta que puede adaptarse a cualquier cosa y que las realidades pueden cambiar, entonces eres capaz de crear un mundo distinto. Hace muy poco nosotros lanzamos una campaña que se llama Reinventistas y cuando la construimos estratégicamente, el ejemplo que yo le ponía a mi equipo era el de La vida es bella, la película. La vida es bella es una historia que transcurre en una realidad que está ahí, que no cambia, que existe, que es absolutamente comprobada, pero esta persona decide hacer con su vida y con esa realidad algo distinto. Eso es cierto y eso lo podemos hacer todos y está en nosotros, es solamente una decisión de cambio. Precioso. No voy a agregar ni una coma ni un punto más porque ha sido súper redondo el cierre. Acá tenemos un montón de amigos y personas que nos están mandando un montón de mensajes. Cristian nos está haciendo algunas preguntas, tanto sobre mi nuevo libro como algunas reflexiones para vos. Así que, Bueno, Cristian y a todas las personas de Guatemala, de España, de Argentina, de Colombia que nos están acompañando, luego leeremos los comentarios y mandaremos las respuestas o nos siguen en redes sociales y seguimos la conversación. claro. Eso también es parte de la construcción de la marca, ¿no? Establecer relaciones, crear comunidad, responder dentro de la medida de lo posible. También acá nos están saludando desde Chile, así que bueno, una comunidad muy internacional Y bueno, para este 50 aniversario o 50 edición de Totem Live, con una invitada especial, con un programa que se ha extendido casi al doble de lo normal, pero bueno, creo que todo el mundo agradecerá el contenido porque ha sido maravilloso, inspirador, muy claro y como dije antes, muy honesto y auténtico y en estos momentos es lo que buscamos y creo que es lo que la sociedad necesita. Así que, Adri, 1.000.000 de gracias por regalarnos este espacio en este viernes lluvioso en Madrid. No sé cómo estará ahí por Bogotá, igual, pero siempre. igual, siempre lluvioso. Y muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias a ti y pues sigamos esta conversación para responder los comentarios de todas las personas que están participando en un live de pronto en mi cuenta. Fenomenal, ¿por qué no? De una. Así que Podremos ya ir saben, de mi cuenta fenomenal. y para Dale, todos que estuvieron, muchas gracias. un abrazo fuerte, la seguimos en otra red, en otro momento, pero siempre conectados. Claro Buen que fin de sí. semana para todos, que estén muy bien. Gracias Chao. por la compañía. Buen fin de semana.